Hola queridos alumnos, en este video quiero contarles cómo resolver un problema típico de optimización. El problema nos dice que debemos hallar el punto más cercano que está sobre la curva de y igual a raíz de x al punto 4,0. Los pasos que debemos llevar para resolver un problema de optimización son los siguientes. Lo primero, debemos hacer un dibujo donde representamos la función, el punto, las cantidades que conocemos. El siguiente paso consiste en establecer una ecuación para la cantidad que vamos a maximizar o minimizar. Luego de eso, vamos a establecer esa función en términos de una sola variable. Y finalmente, una vez que hemos determinado los valores para los cuales la función tiene sentido, entonces usamos la derivada para establecer los máximos y los mínimos, es decir, para optimizar. Aquí tengo la gráfica de y igual a raíz de x, el punto 4,0 y un punto sobre la gráfica de y igual a raíz de x. Puedo hacer que se mueva ese punto y nos podemos dar cuenta que hay momentos cuando el punto está más o menos por acá, donde este segmento se hace más corto, es decir, donde la distancia entre el punto 4,0 y un punto sobre la gráfica de y igual a raíz de x es la más pequeña. Hagamos el análisis de esta situación. Tenemos el punto 4,0 y el punto x raíz de x y un punto x,0. La distancia entre el punto 4,0 y este punto x raíz de x está definida, si formamos este triángulo rectángulo, como esta distancia, que es 4 menos x, al cuadrado, más esta distancia, que es raíz de x menos 0, al cuadrado. Es decir, la distancia entre 4,0 y x raíz de x está dada por esta ecuación. 4 menos x, que es esta distancia al cuadrado, más raíz de x menos 0, que es esta distancia al cuadrado. La suma de esas dos, la raíz cuadrada de esta suma, me da la distancia entre estos dos términos. Si elevamos al cuadrado 4 menos x, obtenemos cuadrado de 4, 16, menos 2 veces 4 por x, menos 8x, más x al cuadrado. Y si elevamos raíz de x al cuadrado, obtenemos x. Eso es esta expresión, que simplificada obtenemos x al cuadrado menos 7x de la suma de menos 8x y x más 16. Ahora he construido un segundo eje de coordenadas y en ese eje de coordenadas estoy poniendo un punto. Las coordenadas de ese punto son la x de este punto A junto con la y, que es la distancia o la longitud de este segmento. Podemos ver cómo al animar el punto A sobre la gráfica de y igual a raíz de x, hay un momento en que eso se hace mínimo o que esa distancia es mínima. En ese momento es cuando x es 3,5 y la distancia en ese momento es aproximadamente 1,94, que corresponde al mínimo de esta función. Pero ¿cómo podemos hallar eso desde el punto de vista analítico o algebraico? Tenemos esta función y queremos saber cuándo esta función tiene su valor mínimo, para lo cual vamos a obtener la derivada de esta función. La derivada de la función raíz cuadrada de x al cuadrado menos 7x más 16 es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada de x al cuadrado menos 7x más 16 por la derivada interna, es decir, la derivada de x al cuadrado menos 7x más 16, que es 2x menos 7. Y vamos a igualar para hallar los puntos críticos esa derivada a 0. Los puntos críticos se dan cuando la derivada es 0 o no existe. En este caso, no hay problema con la existencia porque x al cuadrado menos 7x más 16, esa cuadrática, siempre es mayor que 0. Esta es una cuadrática que abre hacia arriba, lo que está dentro del radical, y el discriminante es un número menor que 0, es decir, no tiene cortes con el eje x. Es decir, que solo nos queda revisar cuándo 2x menos 7 es igual a 0.
Eso sucede cuando x es exactamente 3.5. Es decir, que el punto que está más cerca de el punto 4,0, el punto que está más cerca de la gráfica, sobre la gráfica de raíz de x, es el punto 3,5 raíz de 3,5. Ok, queridos alumnos, espero que este video les ayude a entender cómo resolver un problema típico de optimización. Muchas gracias.